Pues me encanta hacer este programa, nunca solas. Estamos de nuevo contigo, aquí con Rocío. ¿Cómo estás, querida amiga? Feliz, hermana, porque me encanta también hacer el programa. Pues sí, la verdad que los chicos siempre fuera de cámaras nos dicen, venga, animadas, venga, Con gozo. un día más a hacer el programa. Sí, un día y más, muchas veces hermana. como que no nos damos cuenta que Dios nos da el privilegio de poder compartir y poder hacer posible este programa. Para ti, querida hermana, que nos escuchas, que nos ves, y para ti es cada palabra, cada momento que compartimos, ¿verdad?, juntas, es para ti. Y hoy estamos acompañadas un día más tenemos el privilegio, ¿no?, porque ya hemos hecho un programa con Chari, pero pasa el tiempo, las semanas, y a veces no podemos juntarnos. Pero hoy es el día, Chari, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Nos hiciste quebrantarnos en el anterior programa, pero es algo tan natural, es algo que sale de nosotros, ¿no? Que yo creo que eso es lo maravilloso, ¿no? El poder realizar un programa donde testificamos, donde hablamos, donde podemos dar el mensaje de Cristo, pero con naturalidad, porque esa es la vida que vivimos cada día. Sí. Y creo que marca una gran diferencia cuando conoces al Señor y eres agradecido, porque es ahí cuando empiezas a recordar cada detalle de tu vida y cómo Dios ha tenido cuidado de ti y ves, bueno, no alcanzó un programa y creo que tampoco en este vamos a terminar, así que voy a estar esperando su invitación para la tercera parte. Qué bueno, ¿no? Y a mí en ese programa como que te quedaste, ¿no, Rocío?, contándonos y parte nosotras con de su colegio, con ¿no? la curiosidad con la de saber. curiosidad, Sí. Contaste del colegio, pero no has contado cómo has conocido a tu esposo. Nos dijiste que estás casada, que tienes 3 hijos, y algo yo creo que muy importante para poder resaltar en este programa que Dios nos permite, y es cómo conocisteis al Señor. Amén. Sí, tal vez tu marido conocía cuando os habéis conocido o ninguno de los dos conocía, no sé, ¿no? ¿Qué puedes decirnos? Sí. Le he puesto, cuando me han pedido que ponga un título a esta parte de mi vida, le he puesto el nombre de La Mejor Oración. Y me gustaría un poco introducir a esto, porque ¿cuál fue la mejor oración? Dice, está en el libro de Mateo 27, el mandamiento, dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, y lo amarás, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y me he dado cuenta que en la vida, en el pasado, no era así, pero fue precisamente en esta parte de mi vida donde lo más apasionante de conocer a Dios llegó. Entré a la universidad, escogí la materia, bueno, la carrera de turismo, logro conseguir un trabajo casi a la par de entrar a la universidad como guía de turismo, porque como les decía, fue una bendición que este amigo de mis padres me ayudara para lo del inglés, así que con el inglés comencé a trabajar, empecé a conocer más gente y entre los gringos y demás, pues yo conocí gente muy importante, ministros, mochileros, arqueólogos, de todo. Así que eso me ayudó mucho a empezar a desenvolverme y más la pasión que tenía de Bolivia, de enseñar lo que tenía mi país y todo. Tuve una etapa bastante bonita. Comencé nuevamente mi carrera contra el tiempo, pasaba 9 a 10 materias, trabajaba. Y como me gustó mucho trabajar como guía de turismo, empecé a estudiar el francés, ¿ya? Después me entré a cursos de italiano, de portugués y de japonés. Así que llevaba una vida, pero así turbulenta de eso, y me metía. Los dejas. Y ya llegado momentos Tenemos una en los politóloga. Wow. No, pero bueno, tuve momentos que definirme por algún idioma y todo, porque era chistoso, porque entraba a la clase de italiano, hablaba en francés y a la de español y así. Bueno, así que decidí quedarme con inglés y francés. El japonés lo avancé hasta 4º nivel, muy lindo, pero bien difícil. Pero es allí donde conozco a mi esposo, en la carrera de turismo.
¿no? Y bueno, es una relación muy interesante, teníamos mucha afinidad los dos, éramos bien chistosos y nos gustaba estar juntos, pues nos divertíamos, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar y también él entró a trabajar de guía en la misma empresa donde yo estaba, así que tuvimos más tiempo de compartir. Fueron casi como 4 años y medio que salí con él. Ya la relación con mis amigas fue un poco más lejana porque una decidió casarse ni bien salió de colegio y mi otra amiga comienza una carrera de danza folclórica que la lleva a todo el mundo, ¿no? Y yo con una envidia santa, porque la amo a mi amiga, yo decía, yo quiero viajar. Y creo que por eso entré a estudiar turismo, ¿no? Y bueno, ahí conozco a mi esposo y de alguna forma llega un punto en el que yo, antes de estar, digamos, con él de una manera más seria, yo voy a lo que era la CCU, la Comunidad Cristiana Universitaria. Me llamó la atención, me invitaron y yo fui a esta reunión. Cuando yo entré a esta reunión ya vi pues jóvenes más grandes, ¿no? Jovencitos y todo, y se dio la palabra y luego hubo un tiempo de oración, que eso me quedó tan impactado, porque yo vi a estos jóvenes llorando, alzando sus manos, y yo como a Dios todavía no lo tenía como algo, mi vida para mí era tangible, ¿no? Yo hago esto y si pago por esto me dan esto y si yo no hago, entonces ¿por qué me tienen que dar? Así lo que era, veo, creo, ¿no? Lo que veo, así era mi vida. Una vida bien natural. Bien natural. Entonces cuando yo veo a estos jóvenes así, todos apasionados, en mi corazón nació y yo dije, quiero eso. Yo quiero eso. Y un joven de ellos, que se llamaba Guti, se va a acordar de mí porque estaba inclusive en Eclesia y todo, este joven posteriormente, él dijo una frase que me quedó grabada en el corazón. Él oraba alzando las manos y le decía, quiero amarte con todo, le decía a Dios. Obviamente yo no entendía bien, pero cuando yo oré le dije al Señor, yo también quiero amarte con todo. No sé lo que eso significa, yo quiero lo que ellos tienen. Irónicamente no fui más a muchas reuniones ahí, fui a unas cuantas más, luego ya conocí a mi esposo y todo, y nos casamos, ¿no? A la par en mi hogar, mi hermana decide hacer su vida con el que luego fue su esposo, y mi hermano se va a vivir a Sucre por estudios, va a estudiar medicina. Así que mi mami y yo vivíamos solas. Entonces, ya cuando llegó el tiempo de pensar en matrimonio con mi esposo, era bien complicado pensar en mi mamá, dejarla sola. Y ella siempre decía, yo he dejado todo. Ustedes eran mis 3 maridos, y decía, porque yo no he vuelto a casarme. Entonces había una cierta responsabilidad que yo tenía. Y es más, alguna vez mi mami, tal vez se va a acordar, ella me decía, eres como mi madre. Y yo le decía, no, yo soy su hija, mi mami. Entonces llega un tiempo en el que se toma decisiones, así que me caso con mi esposo. Comenzamos a hacer planes como cualquier pareja joven y es así que yo decido entrarme a trabajar a una agencia de viajes porque ya estaba embarazada de mi primer hijito, tenía como 8 meses más o menos, ¿no? Y mi esposo, con mi esposo decidimos invertir un dinerito que teníamos para comprar un auto nuevito sacado de casa, 0 kilómetros para ponerlo a trabajar desde Radio Taxi. Parecía un buen negocio, estaba todo bien. Lo tuvimos como 3 meses y llegó más o menos la etapa de carnavales. Y me acuerdo que yo le dije a mi esposo, mira, ¿sabes qué? No lo sacaremos el auto porque lo cuidábamos pues como una dijura ese autito, ¿no? Y le digo, no lo saquemos del garaje porque puede tener un accidente, algo, ya. Y lo dejamos, todos los autos trabajando, todo, y nuestro auto ahí parqueado. Y nosotros viajamos. Y resulta que el lunes, cuando yo vuelvo a trabajar, escucho de un accidente, pero severo, que había pasado en la autopista, en la que hubieron 2 muertos, heridos, el chofer que manejaba había muerto. Y grande fue nuestra sorpresa ver nuestro auto en el tránsito destrozado totalmente. O sea, no sabían nada. Nosotros no sabíamos que habían sacado nuestro auto. Había sido este chofer que había visto el auto y dijo, lo llevo para trabajar. Y se lo llevó. Ahí comenzó una odisea de cómo había fallecido el chofer que era el responsable, los próximos responsables éramos nosotros. Claro. Esa pareja joven que agarró todos sus ahorros, invirtió pensando en un futuro, se ve en ese momento, yo embarazada, totalmente endeudados.
y ahí vemos cómo los abogados, toda la gente se aprovechaba de nosotros. Para entonces aún tú no conocías, no tenías una relación tan íntima con Dios, ni tú No, ni tu esposo. Sí. Aparte de esta situación que tuve en la universidad, digamos, ya luego nos metimos a nuestros afanes y a nuestras cosas, ¿no? De querer hacer. No lo tuve, ¿no? Y entonces ahí se presenta una oportunidad de un trabajo en Estados Unidos para mí. Y era duro porque, bueno, ya habían pasado casi 2 años de pagar deudas y deudas y deudas y los accidentados que nos pedían esto, el otro. Nosotros para tratar de mejorar el seguro que nos devolvió algo de dinero, nosotros compramos otros 2 autos de segunda mano para hacerlo trabajar pensando que así íbamos a recuperar, pero fue peor porque eran autos que nos daban problemas. Claro, Así que y llegó un gastaban. momento en que realmente estábamos devastados. Devastados. Y hasta los problemas económicos en una pareja a veces empiezan a desquebrajar las relaciones, a echarse la culpa a esto y el otro, ¿no? Ya para eso mi hijita había nacido, ya tenía 2 añitos y medio, y la verdad es que no veíamos la luz en el túnel, no la veíamos, no sabíamos qué hacer. Todo Y eso era es que- deudas. Fíjate, a mí Todo eso me era llama deudas. mucho la atención porque ¿cuántos matrimonios viven en deudas? ¿Cuántas familias viven endeudados? Y nunca ven luz, nunca ven, intentan hacer negocios y nunca pueden levantarse. ¿Sabes qué me viene ahora a la cabeza? Una palabra donde dice el que no trabaja para mí, trabaja en saco roto. Y yo creo que a veces el ignorar, el no conocer a Dios, nos puede llevar a una situación así, porque definitivamente cuando Dios bendice, bendice, ¿no? Y no necesita uno hacer algo sobrenatural. Bueno, lo vivimos, lo creemos porque lo palpamos diariamente. Sí. Entonces yo creo que me parece que el no conocer a Dios plenamente puede también influir mucho en todo esto, ¿no? Sí, y aún la decisión que yo tomé, bueno, la decisión que tomamos con mi esposo de que yo viajara a los Estados Unidos porque había un trabajo allá, fue una decisión que luego tuvo sus repercusiones muy fuertes, especialmente como mamá con mi hijito, ¿no? Pero bueno, pero en este momento sucede algo bien interesante. Me acuerdo que estábamos a un día antes de yo viajar a los Estados Unidos. En esos días yo había conocido una familia que llegó a la agencia de viajes donde yo trabajaba para comprarme un boleto para su hijo. Y qué casualidad que esta pareja había vivido en el mismo condominio que nosotros, en el piso de arriba. Y eso fue todo lo que supimos, ¿no? Yo ese día nos estábamos sentados con mi esposo viendo los planes, cómo vamos a hacer y todo. Y me acuerdo que en la tele, en el fondo, vimos este programa, el Club 700. Y hablaba de Dios y todo. Y yo le miro a mi esposo y mi esposo también, y en eso sí coincidimos los dos. Y ambos dijimos, si solo tuviéramos un padre que nos dijera qué es lo que necesitamos hacer. Yo tenía a mi papá ausente, lejos, no lo veían por muchos años. El esposo de mi papá también relativamente ausente para su familia. Ese momento hicimos otra oración importante. Si solo pudiéramos tener un papá que nos diga qué tenemos que hacer. Y me fui a los Estados Unidos. Y no pasó ni unos 3, 4 meses cuando mi esposo, en ese entonces solo por carta te comunicabas, ni teléfono podía hablar. Y me escribía ya cosas raras, ¿no? Como que cuando vengas te vas a convertir, tienes que bautizar y todo, y vas a ver el perdón de Dios y todo. Y yo decía, ¿qué le ha pasado? Porque mi esposo era hasta un poco reticente con los cristianos. Yo siempre tuve esa búsqueda, pero no, entonces me parecía raro. Claro. Y resulta que él lo que había hecho es, me dice una noche de tanta soledad que tuve, de tanta responsabilidad por verlo a nuestro hijito, había subido donde este vecino, le tocó la puerta y le dijo, ¿me puede prestar una Biblia? Y da la casualidad que él era pastor. Y él da testimonio y dice, en vez de que nosotros vayamos a tocar las puertas, uno vino a tocarme mi puerta. Y a Qué partir de angustia eso, no tendría tu marido, ¿no? Qué soledad también, qué preocupación. Qué ¿qué necesidad. necesidad? Qué necesidad. Fue y se prestó una Biblia. Y a partir de eso empezaron a llevarlo a la iglesia. Y no era pues algo fácil, digamos, porque la iglesia era en Villa Bolívar D, así en el alto otro total, ¿no? extremo. Sí, tomaba horas llegar ahí, pero él iba y me decía, cuando vengas. Y entonces, yo cuando ya a los 6 meses ya un poquito tenía que tomar una decisión, o volvía o me quedaba.
Yo he dicho ya, como, sí, mijito, no puedo. La verdad es que lo extrañaba tanto a él, a pesar de todo, y no quería perder más tiempo. Así que, y mi esposo también me dice, ven, volvé, porque yo sé que Dios nos va a ayudar. Para eso ya estaban mejor económicamente. No. Tampoco. Estábamos así, pero mi esposo era gerente de un banco, yo también, todo eran deudas y deudas y deudas y O sea, deudas. todo para trabajar y todo para pagar. Todo, si pagar. atrapábamos un O sea, no hueco teníais para abrir vida, otro, vamos. sacábamos tapábamos otro claro, hueco y se claro, agrandaba y era claro. como una bola de nieve. La verdad es que en un momento de estos, yo le decía al Señor, Señor, ¿podrá llegar ese día en el que no tenga ni una deuda? Podrá llegar. Para mí era imposible, especialmente porque yo siempre una persona que lo que se toca, lo que se pone y lo que eso. Entonces fue un gran desafío a mí en ese tiempo empezar a trabajar en la fe en el Señor. Pero es increíble cómo a partir de eso el Señor empezó a obrar en nuestras vidas de una manera tan increíble que si les contara todas las cosas, como se fue pagando uno a uno a las deudas, el gobierno de Tuto Quiroga, en ese entonces me acuerdo que sacó una ley para condonar préstamos y nos condonaron como $4,000, $5,000 en un lugar que debíamos. O sea, era como nunca más hubo eso, solo fue ese año y ahí. Y empezamos a ver las cosas maravillosas, por eso que al comenzar yo les decía, Dios es un Dios sobrenatural. Él no va a trabajar en base a lo que nosotros creemos que es la solución. La verdad es que para mí la solución era que el Señor venga, me dé plata y yo pague a todos. Esa era mi solución. Yo decía, no hay otra. Pero el Señor empezó a utilizar personas, empezó a utilizar circunstancias. Yo entré a trabajar en un lugar, me indemnizaron muy bien. Mi esposo entró a otro lugar, se cesó, también le indemnizaron. Pero sí tomamos una decisión cuando yo volví a Bolivia y ya estábamos con los hermanos de miedo de que yo los saque a Ya ellos de os la iglesia. congregabais, ¿no? ¿Qué? Y yo llegué como un jueves y ellos de miedo estaban porque pensaban que yo le iba a sacar de la iglesia a mi esposo. Pero cuando me dicen bautizo, espíritu, todo, un combo, ese fin de semana, ya, yo quiero eso. y recuerdo tan claramente cuando iba a entrar a las aguas del bautismo, un bautisterio con agua fría en el alto. Yo me fui a un costadito, abrí la Biblia y vi, o sea, ahí empecé a leer lo que era la crucifixión, la cruz. Y eso creo que fue lo más grande que desde ese día nunca más me separaba del Señor, a pesar de todas las circunstancias. ¿Cómo alguien puede hacer algo por ti sin que tú lo hayas hecho? Yo decía, Señor, ¿cómo me puedes dar valor? ¿Cómo hacía morir por mí? Yo no valgo nada. Y es allí que me di cuenta el concepto que yo tenía de mí misma. Y me cautivó, el Evangelio me cautivó, la cruz me cautivó. ¿Cómo alguien puede hacer algo por ti sin que tú tengas que hacer nada? No lo podía entender. Y fue increíble porque fue antes de entrar a las aguas del bautismo, no vino un pastor o alguien a explicarme eso, lo entendí, fue el mismo Señor que me hizo entender y me dio tanta convicción. Así Dios sabía cómo eras tú y cómo Él tenía que manifestarse a ti y hacerse real y verdadero. Porque a lo mejor hubiera venido un hombre, hubiera venido alguien y tú no hubieras recibido. Tuvo que ser el Señor directamente contigo. Fíjate el amor tan profundo y tan directo que Dios tiene con nuestras vidas. Hay algo también que extra cámaras compartíamos, hermana Charito. Me llamaba mucho la atención porque decías tú, yo fumaba. Y es como un milagro que el Señor me quita hasta eso. ¿no? Milagrosamente. Entonces ahí podemos ver realmente la perfección de Dios, cómo Él se mueve a través de todo lo que hace, ¿no? Como tú decías, podías esperar que Él venga, te dé, toma, paga ya, pero Dios no se mueve así, se mueve a través de lo que ni imaginamos y Él sabe cómo suplir nuestras necesidades. ¿Sabes qué me has recordado cuando has dicho, viene Dios y nos da esto, ¿no? Cuando hemos pasado hace poco, ¿no? Y el nacimiento de la nieta, hubo un momento en el que nos hemos encontrado sin nada, sin dónde poder ir, mi nuera, y sobre todo sin economía, ¿no? Entonces ese día, en menos de media hora,
recibimos una llamada de mi hijo diciendo, ponen una ambulancia, hay un hospital y nos llevan allá. Y era algo como para mostrarnos que ni el dinero, que ni todo lo que el hombre pueda hacer, eso no vale nada, porque Dios te da el mejor dinero, que es que Él lo mueve todo y te lo pone todo delante de ti. Esa es la mesa que Dios te prepara. Cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo a llorar con mi esposo, porque eran momentos de tensión. ¿Dónde vamos? No hay. ¿A quién acudimos? O sea, y sin embargo Dios, te digo, en menos de media hora, por eso me traes al recuerdo eso, ¿no? Sí. Era fácil venirte a alguien y decir, toma, aunque después Dios lo hizo. Una amiga nos escribió y nos dijo, tenemos esto, mi familia, para ustedes, y nos dio plata, pero ya no era eso. Y fuimos, a pesar de después tener el dinero, fuimos al lugar donde Dios nos había preparado, una ambulancia, un hospital. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios te puede dar hasta dinero. Sí, porque yo lo he vivido en una etapa, un momento. Recuerdo que tenía necesidad de dinero para poder hacer algo y que crezca el dinero. Y bueno, yo decía, Dios, si tuviera solamente un poco para comprar mis telas y para coser y para hacer. Yo tenía a mis padres, a mis hermanos cerca, pero siempre tenía la conciencia de decir, no, yo me he casado y quiero salir. Entonces estaba tan preocupada, tenía ya para eso 3 hijos. Y yo decía, bueno, necesito hacer algo. Y me puse así a decir, Dios, así, no, fue tan sobrenatural que voy, y yo no guardaba dinero, nada, voy y del ropero que tenía en la habitación, jalo el cajón, era un billete nuevito, así. Me puse a llorar y dije, Dios, tú realmente te manifiestas en todo. En todo. Es algo que nunca voy a olvidar porque verdaderamente Dios está ahí supliendo nuestras necesidades. Más allá de lo que nosotros naturalmente y es eso, pensamos. lo que pasó después, en ese momento, después de entender eso, de que alguien podía hacer algo por ti sin que tú lo merezcas, después de hacer meter la pata, como quien dice, me enfrento con algo que creo que es aún más profundo que cualquier necesidad humana, y es la oportunidad de volver a nacer. ¡Wow! El bautismo para mí fue nacer de nuevo, y no solamente en el agua para un testimonio, fue una nueva oportunidad. Señor, ¿me puedes volver a dar una oportunidad? He dado tanto en mi vida. No merezco, pero tú lo haces y me estás diciendo que puedo tener una nueva vida. Y yo cuando salí de las aguas del bautismo, dije, esta es una nueva oportunidad. Esa fue para mí la apertura de mi cárcel. El Señor quería primero que entendamos eso, antes que luego. Es más, yo creo que el Señor ha usado esta prueba en mi familia para poder buscarlo, pero lo que el Señor en lo más profundo quería es ese encuentro sobrenatural de oportunidades, de amor, porque Él cuando fue a la cruz fue para perdonar nuestros pecados, dice que para llevar nuestros quebrantamientos. Y a pesar de que mi vida, esto les estoy hablando que ha pasado hace más de 25 años atrás, cada vez no les estoy dando testimonio de que no hace poco dejé ir a la niña interior, y yo le digo al Señor, ¿qué más tienes para mí, Señor? Tienes tantas cosas. Y ya lo material como viene a ser, como dice su palabra, que todo lo demás va a venir por añadidura, pero que busquemos el reino de Dios y su justicia. A partir de esto, no ha sido fácil, han sido tiempos de mucha dificultad, hemos pasado de todo, pero ha llegado una noche en la que el Señor nos hizo recuerdo de su promesa. No teníamos ni una deuda. Habíamos terminado de pagar la última deuda, me acuerdo en el banco, fui a pagar la última cuota y ese día le dije, Señor, eres fiel y verdadero y cumples tus promesas. A pesar de que no lo merecemos, a pesar de que nosotros hemos metido la pata y todo, aquí estás tú. Algo que escuchaba y que leía este día era en el libro de Mari Carmen Jiménez, ¿no? sobre el sufrimiento, ¿no? Se titula En tu mano, mujer. Y ella hablaba sobre el sufrimiento porque decía
cómo en Europa y en esos países las mujeres ya hasta para dar a luz no quieren sufrir, incluso acá, lo primero que te dicen es cesárea, ¿no? Entonces, cómo en el sufrimiento la mujer se capacita, cómo en el sufrimiento la mujer que ha sido creada por el amor y para el amor, cómo a través de ese sufrimiento Dios nos enseña, ¿me entiende?, muchas cosas. A ser fuertes. Exactamente, porque decía eso, que en este tiempo que vivimos, la mujer no es valiente, la mujer no aprende a luchar y a defenderse, ¿me entiendes?, en Cristo, en el vivir cada día. Y ella recordaba, y me llamaba mucho la atención, mujeres que sacaban a sus hijos adelante, que trabajaban, muchas de ellas con hombres pues que les trataban irresponsables, mal, ¿me entiendes? Exactamente, y sin embargo ellas estaban ahí, y mujeres que siempre han estado ahí, y esas mujeres que sigan levantándose, ¿no? Y sin embargo huimos. Eso es lo primero que hace una persona, huir, porque es más fácil. Es que yo pienso que la persona que huye definitivamente es cobarde, porque tenemos cada uno somos llamados a un enfoque de vida, ¿no? Llamémoslo así. Tenemos un propósito, mejor dicho. Y si nosotros vamos a querer salir de ese propósito a nuestra manera, no se va a cumplir lo que realmente podemos alcanzar al ser obedientes. Creo que hemos experimentado cada una de nosotras que el sufrimiento y el dolor nos ha llevado a victorias más grandes, y a veces huir de eso es como prolongar aquello para que llegue mucho más tarde la victoria. A veces es mejor que Dios acorte el camino para que nosotros entendamos que realmente es mucho más fácil cuando nos dejamos en sus manos. No estamos solas. No. Hay algo que escuchando siempre me viene, y es saber que la mano de Dios hacia nuestras vidas nunca se ha cortado. Y es algo que para mí, uno lo puede decir que parece escuela dominical, Eugenia, no sé, pero para mí ha sido y sigue siendo para mi vida el saber que esa mano me lleva, que esa mano me acompaña, que esa mano va al lado, ¿te das cuenta? La mano de Dios. Esa misma mano que en el anterior programa Charito decía que cuando soltó a esa niña vio cómo la agarraba. Y la llevaba. Sí. Y se hizo viva esta palabra, y es quizás para concluir este tiempo de mi parte, animarles a que puedan hacer viva la palabra de Dios. Se hizo viva para nosotros en esta prueba. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Se ha hecho viva esa palabra en nuestra vida. Toda gloria y toda honra a Dios. Quiero decirte, amada amiga, que estamos aquí para ti, que tú puedes conocer a ese Dios y realmente tenerle como un padre y un compañero para ti. Lo siento, hermanas, el tiempo es corto, aquí acabamos. Y nos quedamos con algo más siempre. Siempre. ¿Por qué? Pues para que vengas al próximo programa que te vamos a invitar, Chari. Claro que sí, con todo gusto. Un abrazo y Un gusto. gracias, amigas. Estamos juntas el próximo programa. Bendiciones.